Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Aquí, donde las sombras de la duda danzan y los secretos del alma humana vienen a la luz, les invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. Y, con la curiosidad que les consume, díganme en los comentarios, ¿de qué rincón de este vasto mundo nos acompañan? ¿Y cuál trama de las que ya les hemos contado aún pulsa en sus mentes como un corazón desilusionado? Hoy, mis queridos, adentraremos en un universo donde te doy mi salario si traduces esto. El jefe millonario rió mirando a la limpiadora. Él no sabía que estaba apostando con la persona equivocada. Esa frase, mis queridos, es apenas el portal hacia un laberinto de prejuicios, talentos ocultos y una transformación que se teje con la paciencia de las almas. Prepárense para una jornada que desafiará sus convicciones, pues lo que está por venir cambiará para siempre su concepto de la verdadera valía. «Sal de ahí, que hay gente importante pasando», Danilo Souza gritó a Renata Silva, empujando el carrito de limpieza de ella con tanta fuerza que casi la derriba. Era una tarde de martes de marzo, y él estaba especialmente irritado porque había perdido un contrato millonario la semana anterior. Renata, por su parte, solo bajó la cabeza y murmuró un «Disculpe, señor», mientras se apartaba hacia un rincón del corredor. Danilo, de 42 años, comandaba una de las mayores empresas de importación de São Paulo. Vestía trajes que costaban más que el salario anual de muchos de sus empleados, y exhibía esa arrogancia de quien nunca ha sudado para conseguir nada en la vida. Para él, personas como Renata eran meros obstáculos inconvenientes que aparecían en su camino. «¡Mariana!», le gritó a su secretaria, de 35 años, mientras entraba en su sala. «¿Cuántas veces tengo que decir a esa gente de la limpieza que no estorbe cuando estoy llegando?» Mariana, que trabajaba para él desde hacía 8 años, conocía bien su temperamento explosivo. «Señor Danilo», dijo con voz suave, ella solo estaba haciendo su trabajo. «¿Trabajo? ¿Quedarse en medio del corredor es trabajo ahora?», él replicó, arrojando la carpeta sobre la mesa con fuerza. «Esa gente no entiende de jerarquía. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como si fueran dueños del lugar». Renata oyó todo desde el corredor. A sus 43 años, trabajaba allí desde hacía 2 años y estaba acostumbrada a ese tipo de trato. Vestía el uniforme azul sencillo de la empresa subcontratada y era prácticamente invisible para la mayoría de los empleados. Pero ella lo oía todo, lo observaba todo y guardaba cada humillación que recibía. El día transcurría con normalidad hasta que el correo llegó con una correspondencia que cambiaría todo. Era un sobre grueso con sello internacional dirigido directamente a Danilo. Cuando él lo abrió y vio el contenido, su expresión cambió por completo. Eran varios documentos en un idioma que nunca había visto en su vida, llenos de símbolos extraños y palabras imposibles de pronunciar. «¿Qué diablos es esto?», murmuró, hojeando los papeles con cara de asco. «Parece cosa de otro planeta». Mariana se aproximó, nerviosa, cuando él comenzó a gritar de nuevo. «Mariana, ven aquí a resolver este desastre. Alguien me ha mandado unos papeles en idioma de ET». Ella tomó los documentos y los examinó cuidadosamente, intentando descifrar algo que tuviera sentido. «Señor Danilo, parece ser húngaro o algo del este europeo. ¿Tiene sellos oficiales y el nombre de la empresa aquí?» «¿Húngaro?». Danilo rió a carcajadas, con esa risa burlona que usaba siempre que alguien intentaba parecer más inteligente que él. ¿Quién diablos habla húngaro en Brasil? Esto debe ser un golpe internacional. Pero cuando Mariana le mostró que había números que parecían valores en euros y una fecha del día,
él percibió que podía ser algo serio. Entonces, consiga un traductor. Debe haber algunos por ahí que puedan resolver esto rapidito. A partir de ahí, comenzó la desesperación. Mariana llamó a todas las empresas de traducción que conocía, pero ninguna tenía profesionales disponibles para idiomas menos comunes. Conforme pasaban las horas, Danilo se ponía cada vez más nervioso. ¿Cómo es posible? Nadie lo consigue. Él explotó, golpeando el puño sobre la mesa. Yo pago lo que sea necesario. Esta ciudad tiene 8 millones de personas y nadie sabe traducir unos malditos papeles. La noticia se esparció por la oficina. Los empleados comenzaron a reunirse, curiosos, intentando ayudar con aplicaciones de traducción en línea, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando Amanda, del departamento financiero, trajo una información que dejó a Danilo aterrorizado. Señor, documentos oficiales así generalmente tienen plazo para respuesta. Si los ignora, puede perder derechos legales. Danilo examinó los papeles nuevamente y vio una fecha marcada claramente. Ese mismo día, a las 18:00 horas. Eran casi las 3 de la tarde y él comenzó a sudar frío, imaginando que podía estar perdiendo una oportunidad importante. «Esto es ridículo», gritó a todos los empleados que se habían reunido. «Una empresa de mi tamaño no consigue resolver un problemita de traducción». Fue entonces cuando su arrogancia lo invadió por completo. Danilo, en el colmo de la frustración, decidió transformar aquello en una broma cruel. Levantó los documentos bien alto y gritó para que toda la oficina lo oyera. «Escuchen aquí, te doy mi salario del mes entero para quien consiga traducir esta cosa», dijo, riendo a carcajadas, como si fuera la cosa más graciosa del mundo. 45,000 reales para quien entienda esta jerga de marciano. Los empleados rieron con él, pensando que era una broma. Al fin y al cabo, 45,000 reales eran más que el salario anual de la mayoría. De ellos, nadie lo tomó en serio. «Por ese precio, yo aprendo cualquier idioma en 5 minutos», gritó Roberto del departamento comercial. Todos rieron aún más fuerte. La situación se había convertido en una comedia colectiva, con empleados haciendo bromas sobre idiomas inventados y traductores extraterrestres. Danilo adoraba ser el centro de atención, especialmente cuando podía demostrar su superioridad financiera. Pero en medio de toda esa confusión, una persona observaba todo en silencio absoluto. Renata estaba en el corredor organizando su carrito, prestando atención a cada palabra. Durante 2 años había sido tratada como invisible, oído comentarios prejuiciosos, sido ignorada como si no fuera gente. Cuando se aproximó lo suficiente para ver los documentos que Danilo balanceaba en el aire como si fueran basura, sus ojos se abrieron de par en par. No era sorpresa por el idioma, sino por el contenido que ella conseguía entender perfectamente. Aquellos papeles no eran spam ni correspondencia comercial común. Eran documentos de una herencia internacional informando sobre 15 millones de euros dejados por un pariente distante. Renata tragó saliva. Los documentos explicaban que Danilo había sido localizado como el único heredero vivo de un tío fallecido en Hungría. Pero había un plazo, hasta las 18:00 horas de ese día, hora de Brasilia, para confirmar el recibimiento e iniciar el proceso legal. Ella miró el reloj, 3:30 de la tarde. Aún había tiempo, pero no mucho, y allí estaba Danilo haciendo bromas sobre algo que podría cambiar completamente su vida, ofreciendo su salario mensual para quien resolviera un problema que ella podía resolver en 10 minutos. Renata sintió una mezcla de indignación y oportunidad. Durante 2 años había sido humillada, tratada como si fuera tonta, ignorada como si no existiera. Ahora tenía la chance de mostrar que las apariencias engañan. Respiró hondo y dio un paso al frente.
Con permiso, señor Danilo, dijo con voz firme, pero respetuosa. Yo puedo ayudar con la traducción. El escritorio entero quedó en silencio. Todos se voltearon para mirar a la limpiadora que había osado interrumpir la diversión del patrón. Danilo paró de reír y la encaró con una expresión de total incredulidad. ¿Usted qué?, preguntó como si no hubiera escuchado bien. Yo dije que puedo traducir los documentos para usted, señor. Renata repitió, manteniendo la postura erguida. Conozco el idioma. La carcajada que explotó en la oficina fue aún más alta que las anteriores. Los empleados rieron hasta las lágrimas, pensando que era la broma más absurda que jamás habían oído. La limpiadora queriendo traducir documentos que ni profesionales conseguían resolver. Danilo rió tanto que necesitó apoyarse en la mesa. ¿Usted oyó esto, personal? La limpiadora aquí es políglota. ¡Qué bien, querida! Entonces usted va a hacerme ganar 15 millones de euros traduciendo papeles húngaros. Él ni siquiera sabía que había acertado tanto el idioma como el valor, pero Renata sabía, y ella estaba lista para aceptar el desafío que él había lanzado sin imaginar con quién estaba lidiando. Mire, señor, Danilo continuó aún riendo. La muchacha que no consigue ni limpiar el corredor derecho quiere resolver un problema que ni el traductor profesional consiguió. Los empleados rieron más aún. Algunos incluso aplaudieron, pensando que era el show más gracioso que ya habían presenciado en la oficina. Pero Renata no se inmutó. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. El plazo continuaba corriendo, y en algunas horas aquella broma se transformaría en la lección más cara que Danilo Sousa ya había recibido en la vida. «Señor Danilo, yo no estoy bromeando», Renata dijo, dando más un paso al frente, mientras el escritorio entero aún reía de la situación. «Yo realmente puedo traducir esos documentos». Danilo limpió las lágrimas de tanto reír y la miró como si estuviera viendo un animal parlante. «Ah, claro que puede. Y yo puedo volar también. Escuche aquí, querida. Vuelva para su escoba y deje a los adultos resolver problemas serios». La risa colectiva resonó por la oficina nuevamente. Mariana incluso se sintió mal por la situación, pero no tuvo coraje de interferir. Al fin y al cabo, también pensaba que era imposible que una limpiadora pudiera resolver algo que traductores profesionales no conseguían. Renata no se movió. Se mantuvo firme en el mismo lugar, con los ojos fijos en los documentos que Danilo sostenía. «¿Puedo por lo menos echar un vistazo a los papeles? Tal vez consiga identificar algunas palabras». «¿Identificar algunas palabras?», Roberto del comercial gritó entre risas. «Muchacha, esto no es un juego de niños, son documentos legales complejos». «Sí, deje de insistir. Amanda del financiero completó. Usted va a estorbar más aún». Pero Renata no desistió. Tenía algo en su postura que llamaba la atención. Una determinación que no combinaba con la imagen que todos tenían de una simple limpiadora. «Señor Danilo, usted mismo dijo que daría su salario para quien tradujera. Estoy aquí ofreciéndome para intentarlo». Danilo paró de reír por algunos segundos. Había algo en la voz de ella que lo incomodaba, una confianza que no debería existir. «Está bien, ya que usted insiste en pasar vergüenza, le daré esa oportunidad. Pero cuando no lo consiga, quiero que pida disculpas a todo el mundo aquí por habernos hecho perder el tiempo». Él le extendió los documentos con un gesto desdeñoso. «Vaya genio, muestre cómo se hace». Renata tomó los papeles con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo muy valioso. En el momento en que sus ojos encontraron el texto, algo cambió completamente en su expresión. Era como si ella hubiera vuelto a la vida, como si una parte de ella que estaba adormecida hacía años hubiera despertado. «Conoma Levelet», ella dijo en voz baja, leyendo una línea del documento. «Telt Danilo Sousa Ur». El escritorio quedó en silencio absoluto. Todos pararon de reír, instantáneamente,
Era imposible fingir aquella pronunciación perfecta, aquella fluidez natural que salía de la boca de Renata como si ella hubiera nacido hablando húngaro. Danilo abrió los ojos de par en par. ¿Usted realmente está leyendo eso? Sí, señor. Renata respondió aún con los ojos fijos en los documentos. Está escrito: Estimado señor Danilo Sousa, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Józef Sousa, fallecido en 1900, Budapest, el día 15 de febrero de este año. La mandíbula de Danilo literalmente cayó. Él tenía un tío en Hungría, no tenía la menor idea, pero más impactante aún era oír a aquella mujer a quien él despreciaba, hablando con perfección un idioma que él ni siquiera sabía que existía. Continúe, él dijo, la voz saliendo casi como un susurro. Renata continuó leyendo, traduciendo con una fluidez que dejaba a todo el mundo boquiabierto. Su tío Józef dejó una herencia por valor de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Budapest y una cuenta bancaria considerable. Como el único heredero vivo de la familia Sousa, usted tiene derecho legal a todos los bienes. 15 millones de euros. El número resonó por la sala como un trueno. Danilo tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era dinero suficiente para multiplicar su empresa por 10, para garantizar el futuro de 3 generaciones de la familia. Pero hay una condición. Renata continuó girando la página. Usted necesita confirmar el recibimiento de esta correspondencia hasta las 18:00 horas de hoy, horario de Brasilia, y enviar los documentos de confirmación firmados hasta la medianoche. Si no cumple el plazo, la herencia será destinada al Estado húngaro. Danilo miró el reloj. 3:50 de la tarde, menos de 4 horas para confirmar y apenas 8 horas para enviar todo de vuelta. El desespero lo invadió por completo. ¿Cómo es que usted sabe húngaro?, él preguntó, aún intentando procesar lo que estaba sucediendo. Renata dobló los documentos cuidadosamente y se los devolvió. Yo era profesora de idiomas en la Universidad de São Paulo, señor Danilo, especialista en lenguas del este europeo. Trabajé allí por 15 años. El escritorio quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era de risas. Era de puro shock. Aquella mujer que ellos veían todos los días limpiando baños y vaciando papeleras había sido profesora universitaria. ¿Era profesora?, Mariana preguntó, genuinamente curiosa. ¿Qué pasó? Renata suspiró profundamente. No le gustaba hablar sobre el pasado, pero percibía que necesitaba explicar para ser tomada en serio. Perdí mi empleo hace 2 años. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad, donde algunos profesores vendían notas y diplomas. Fui despedida por causar inestabilidad institucional. Y luego... Amanda preguntó, ahora con una expresión completamente diferente. Luego quedé en la lista negra del medio académico. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado a colegas. Mi marido estaba desempleado. Mi hija necesitaba tratamiento médico. Acepté el primer empleo que apareció. La historia de Renata cayó como una bomba en medio del escritorio. Los empleados que minutos antes se reían de ella, ahora la miraban con una mezcla de respeto y pena. Era imposible imaginar que aquella mujer silenciosa que limpiaba sus escritorios todos los días había sido una profesora respetada. ¿Usted tiene certeza sobre la traducción?, Danilo preguntó, aún incrédulo. Tengo, señor. Puedo traducir todo el documento palabra por palabra si quiere. También puedo ayudar con la respuesta que necesita ser enviada. Danilo comenzó a andar de un lado para otro, el cerebro trabajando a 1000 por hora. 15 millones de euros, una fortuna que estaba literalmente en las manos de la mujer que él había humillado minutos antes. Está bien, él dijo, intentando recuperar el control de la situación. Vamos a suponer que usted realmente sabe húngaro, pero eso no significa que...
Usted entiende de documentos legales complejos. Puede estar traduciendo mal. Renata mantuvo la calma. Señor Danilo, además del húngaro, yo hablo alemán, francés, italiano y ruso. Hice un máster en traducción jurídica y trabajé como traductora oficial del consulado húngaro antes de entrar en la universidad. Cada revelación era como un golpe en la cara de Danilo. Aquella mujer que él trataba como basura tenía una formación que él jamás soñaría en tener, pero su arrogancia aún hablaba más alto. Aún así, puedo estar pagando para que usted invente cualquier cosa, él dijo, cruzando los brazos. ¿Cómo voy a saber si no está mintiendo sobre el valor? Fue cuando Renata hizo algo que nadie esperaba. Ella cogió su celular viejo y marcó un número que sabía de memoria. Aló, consulado húngaro. Aquí es Renata Silva, extraductora oficial. ¿Podrían confirmar la autenticidad de unos documentos para mí? Ella pasó los datos del encabezado de los documentos, habló en húngaro por algunos minutos y después colgó. Confirmado. Los documentos son auténticos. Fueron enviados por el bufete de abogados Kovacs and Associates de Budapest. La herencia es real. El silencio en la oficina era ensordecedor. Danilo sentía como si el suelo estuviera abriéndose debajo de sus pies. No apenas la herencia era real, como la mujer que él despreciaba era la única persona allí capaz de salvarlo. ¿Cuánto usted quiere para hacer la traducción completa? Él preguntó, la voz saliendo más baja que lo normal. El señor ya hizo una oferta. Renata respondió, mirando directamente a los ojos de él. Su salario mensual, 45.000 reales. Chamada para inscripción, 1.5. Mis queridos oyentes, la invisibilidad forzada es una prisión de cristal, mas la libertad del alma, como un ave fénix, siempre encuentra cómo volar. Si la silenciosa partida de Marisol les conmueve y les inspira a buscar la verdadera valía, entonces no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición, donde cada relato es un eco de la fortaleza que habita en cada uno de nosotros. Que la verdad, como un relámpago, siga iluminando nuestras vidas. Danilo tragó saliva. Era una cantidad alta, pero comparada con 15 millones de euros, era casi nada. Está bien, acepto, pero tiene que estar todo listo hasta las 6 de la tarde. Va a estar, Renata dijo con confianza, pero yo voy a necesitar un computador, acceso a Internet y que nadie me estorbe. Mariana, libere la sala de reuniones para ella. Danilo ordenó, aún medio aturdido, y dele todo lo que ella necesite. Mientras Renata se dirigía a la sala de reuniones, los empleados comenzaron a susurrar entre sí. Era imposible procesar completamente lo que había sucedido. La limpiadora invisible se había revelado como una profesional altamente calificada y ahora estaba a punto de salvar a la empresa de una oportunidad perdida. Yo no creo que ella realmente sepa húngaro, Roberto murmuró para Amanda. Cara, ella llamó al consulado delante de nosotros. Amanda respondió. No se puede fingir una cosa así. Danilo quedó parado en medio de la oficina, aún intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una exprofesora universitaria había limpiado su oficina, y él nunca lo percibió. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia aún no había desaparecido por completo. Bueno, por lo menos descubrimos que ella no es una limpiadora común, él dijo para Mariana. Pero aún creo que es extraña toda esta historia. En la sala de reuniones, Renata se sentó delante del computador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente útil nuevamente. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no apenas las palabras, sino captando todas las matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, ella pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta ignorancia.
Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Aún había tiempo, pero ella sabía que necesitaba ser perfecta, no apenas porque estaba recibiendo una buena paga por eso, sino porque quería probar para sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Fuera, Danilo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que él había llamado incompetente una hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. 4:45 de la tarde, Renata salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Danilo no conseguía descifrar. La oficina entera paró para observar cuando ella se aproximó a la mesa de él, caminando con una postura que no combinaba más con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor». «Danilo», ella dijo, colocando los documentos organizados en la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro. Danilo cogió los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era apenas una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. «Aquí está todo sobre la herencia», Renata continuó, señalando secciones específicas. Su tío Joseph era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. Él no tuvo hijos, y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Danilo leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían por lo menos otros 10 millones. ¿Y esa carta de respuesta? Él preguntó, cogiendo un documento redactado en húngaro con caligrafía perfecta. Confirmación oficial de recibimiento y aceptación de la herencia. Renata explicó. Necesita ser enviada por correo expreso aún hoy. También preparé una procuración para que los abogados húngaros comiencen el proceso de transferencia. Mariana se aproximó para ver los documentos. «Renata, esto está increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional». «¿Por qué lo es?». Renata respondió simplemente. «Ya, hice centenas de documentos similares cuando trabajaba en el consulado». Danilo la miró con una expresión completamente nueva. No era más desprecio o condescendencia. Era una mezcla de respeto forzado y desconfort por tener que reconocer que estaba equivocado. «¿Usted realmente entiende de todo esto?». Él dijo, más como una constatación que como pregunta. «Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales por 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera brasileña». Roberto del Comercial se aproximó, curioso. «Renata, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con su formación acabó trabajando como limpiadora?». La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido hecha. Renata respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. «No fue por elección», ella comenzó, sentándose en la silla que Danilo ofreció. «Como yo dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores estaban vendiendo diplomas para extranjeros, falsificando historiales, cobrando sobornos para la aprobación. Y ahí, Amanda preguntó, genuinamente interesada. Ahí me convertí en la enemiga número 1 de la institución. No apenas me despidieron, sino que esparcieron que yo era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. El escritorio quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer la cosa correcta.
Intenté trabajar como traductora freelancer, Renata continuó, pero el mercado estaba saturado. Además, mi marido había perdido el empleo en la misma época. Él era ingeniero en una constructora que quebró. ¿Y su hija? Mariana preguntó suavemente. Mi hija Sofía tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, acompañamiento médico constante. El plan de salud cortó nuestra cobertura cuando perdimos los empleos. Danilo sintió un apretón en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando para mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero él intentó disimular. ¿Por eso usted aceptó trabajar como limpiadora? Él preguntó, evitando mirar directamente a los ojos de ella. No tenía opción. Necesitaba empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, yo acepté en el mismo instante. Pero eso fue hace 2 años, Roberto observó. ¿Por qué no buscó otro empleo después? Renata sonrió amargamente. ¿Usted cree que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? Las personas piensan que usted está mintiendo o que hizo algo muy errado. La verdad dolía más que cualquiera en el escritorio estaba preparado para oír. Ellos habían convivido por 2 años con una mujer altamente calificada, tratándola como si fuera invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, Renata continuó, el salario aquí, incluso siendo bajo, por lo menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Sofía y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Danilo se movió incómodamente en la silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella para Mariana, de cómo trataba a los empleados de la limpieza como si fueran objetos. ¿Usted nunca pensó en contar a alguien sobre su formación? Amanda preguntó. ¿Para qué? Para que ustedes pensaran que yo estaba mintiendo, para ser despedida por no adecuarse al perfil de la vacante. Renata balanceó la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y su marido cómo él lidió con todo eso? Mariana preguntó. Mi marido Carlos consiguió empleo como motorista de aplicación. Gana menos que yo, pero por lo menos estamos consiguiendo sobrevivir. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por causa del trabajo. Danilo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para garantizar que llegaran a tiempo. Renata, yo preciso ir al correo ahora, él dijo, levantándose. Pero antes yo quiero decir una cosa. Todos en la oficina prestaron atención. Danilo raramente hacía discursos, y cuando los hacía, generalmente era para quejarse de alguna cosa. Yo la traté mal durante esos 2 años. Él comenzó, claramente incómodo. No sabía su historia, pero eso no justifica. Nadie merece ser tratado del modo en que yo la traté. Renata lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocer, señor Danilo. No, déjeme terminar. Él insistió. Usted acabó de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que yo casi tiré por la borda por pura arrogancia. El escritorio estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Danilo disculparse con alguien, mucho menos con una funcionaria. Usted va a recibir los 45,000 reales que prometí, él continuó. Pero además de eso, quiero ofrecerle un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10,000 reales por mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Renata por sorpresa. Ella había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, ella respondió honestamente. Piénselo con calma, Danilo dijo, cogiendo los documentos. Pero sepa que sería un honor tener a alguien con su cualificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo para el correo, el escritorio quedó en una atmósfera extraña. Los empleados que minutos antes veían a Renata como una limpiadora,
Ahora la miraban como una profesional respetada. «Yo no creo que ella realmente sepa húngaro», Roberto murmuró para Amanda. «Tío, ella llamó al consulado delante de nosotros», Amanda respondió. «No se puede fingir una... cosa así». Danilo quedó parado en medio de la oficina, aún intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una exprofesora universitaria había limpiado su escritorio, y él nunca lo percibió. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia aún no había desaparecido completamente. «Bueno, por lo menos descubrimos que ella no es una limpiadora común», él dijo para Mariana. «Pero aún creo que es extraña toda esta historia». En la sala de reuniones, Renata se sentó delante del computador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años se sentía verdaderamente útil nuevamente. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no apenas las palabras, sino captando todas las matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, ella pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta ignorancia. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Aún había tiempo, pero ella sabía que necesitaba ser perfecta. No apenas porque estaba recibiendo una buena paga por eso, sino porque quería probar para sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Fuera, Danilo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que él había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. Chamada para inscripción 25. Mis queridos oyentes, la justicia, a veces, se viste de ironía, revelando la verdadera valía donde menos se espera. Renata Silva, con su dignidad inquebrantable, nos demuestra que el talento y el carácter, como una pintura al óleo, siempre encuentran la manera de brillar. Si esta historia las conmueve y las inspira a no subestimar a nadie, no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición, donde cada relato es un eco de la fortaleza que habita en los corazones más humildes. Vuestra fidelidad nos honra. 4:45 de la tarde, Renata salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Danilo no conseguía descifrar. El escritorio entero paró para observar cuando ella se aproximó a la mesa de él, caminando con una postura que no combinaba más con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor Danilo», ella dijo colocando los documentos organizados en la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro. Danilo cogió los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era apenas una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. «Aquí está todo sobre la herencia», Renata continuó, señalando secciones específicas. Su tío Joseph era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. Él no tuvo hijos y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Danilo leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían por lo menos otros 10 millones. ¿Y esa carta de respuesta?, él preguntó, cogiendo un documento redactado en húngaro con caligrafía perfecta. «Confirmación oficial de recibimiento y aceptación de la herencia», Renata explicó. «Necesita ser enviada por correo expreso aún hoy.
También preparé una procuración para que los abogados húngaros comiencen el proceso de transferencia. Mariana se aproximó para ver los documentos. Renata, esto está increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional. ¿Por qué lo es? Renata respondió simplemente, ya hice centenas de documentos similares cuando trabajaba en el consulado. Danilo la miró con una expresión completamente nueva. No era más desprecio o condescendencia. Era una mezcla de respeto forzado y desconfort por tener que reconocer que estaba equivocado. ¿Usted realmente entiende de todo esto? Él dijo, más como una constatación que como pregunta. Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales por 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera brasileña. Roberto del Comercial se aproximó curioso. Renata, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con su formación acabó trabajando como limpiadora? La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido hecha. Renata respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. No fue por elección. Ella comenzó sentándose en la silla que Danilo ofreció. Como yo dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores estaban vendiendo diplomas para extranjeros, falsificando historiales, cobrando sobornos para la aprobación. ¿Y ahí? Amanda preguntó, genuinamente interesada. Ahí me convertí en la enemiga número 1 de la institución. No apenas me despidieron, sino que esparcieron que yo era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. El escritorio quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca, alguien que pagó el precio por hacer la cosa correcta. Intenté trabajar como traductora freelancer, Renata continuó, pero el mercado estaba saturado. Además, mi marido había perdido el empleo en la misma época. Él era ingeniero en una constructora que quebró. ¿Y su hija? Mariana preguntó suavemente. Mi hija Sofía tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, acompañamiento médico constante. El plan de salud cortó nuestra cobertura cuando perdimos los empleos. Danilo sintió un apretón en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando para mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero él intentó disimular. ¿Por eso usted aceptó trabajar como limpiadora? Él preguntó, evitando mirar directamente a los ojos de ella. No tenía opción. Necesitaba empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, yo acepté en el mismo instante. Pero eso fue hace 2 años, Roberto observó. ¿Por qué no buscó otro empleo después? Renata sonrió amargamente. ¿Usted cree que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? Las personas piensan que usted está mintiendo o que hizo algo muy errado. La verdad dolía más que cualquiera en el escritorio estaba preparado para oír. Ellos habían convivido por 2 años con una mujer altamente calificada, tratándola como si fuera invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, Renata continuó, el salario aquí, incluso siendo bajo, por lo menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Sofía y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Danilo se movió incómodamente en la silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella para Mariana, de cómo trataba a los empleados de la limpieza como si fueran objetos. ¿Usted nunca pensó en contar a alguien sobre su formación? Amanda preguntó. ¿Para qué? Para que ustedes pensaran que yo estaba mintiendo, para ser despedida por no adecuarse al perfil de la vacante. Renata balanceó la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y su marido? ¿Cómo él lidió con todo eso? Mariana preguntó.
Mi marido Carlos consiguió empleo como motorista de aplicación. Gana menos que yo, pero por lo menos estamos consiguiendo sobrevivir. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por causa del trabajo. Danilo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para garantizar que llegaran a tiempo. Renata, yo preciso ir al correo ahora. Él dijo levantándose. Pero antes yo quiero decir una cosa. Todos en la oficina prestaron atención. Danilo raramente hacía discursos, y cuando los hacía, generalmente era para quejarse de alguna cosa. Yo la traté mal durante esos 2 años. Él comenzó claramente incómodo. No sabía su historia, pero eso no justifica. Nadie merece ser tratado del modo en que yo la traté. Renata lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocer, señor Danilo. No, déjeme terminar. Él insistió. Usted acabó de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que yo casi tiré por la borda por pura arrogancia. El escritorio estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Danilo disculparse con alguien, mucho menos con una funcionaria. Usted va a recibir los 45.000 reales que prometí, él continuó, pero además de eso, quiero ofrecerle un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10.000 reales por mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Renata por sorpresa. Ella había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, ella respondió honestamente. Piénselo con calma, Danilo dijo, cogiendo los documentos. Pero sepa que sería un honor tener a alguien con su cualificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo para el correo, el escritorio quedó en una atmósfera extraña. Los empleados que minutos antes veían a Renata como una limpiadora, ahora la miraban como una profesional respetada. Yo no creo que ella realmente sepa húngaro, Roberto murmuró para Amanda. Tío, ella llamó al consulado delante de nosotros. Amanda respondió. No se puede fingir una cosa así. Danilo quedó parado en medio de la oficina, aún intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una exprofesora universitaria había limpiado su escritorio, y él nunca lo percibió. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta. Pero su arrogancia aún no había desaparecido completamente. Bueno, por lo menos descubrimos que ella no es una limpiadora común, él dijo para Mariana. Pero aún creo que es extraña toda esta historia. En la sala de reuniones, Renata se sentó delante del computador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años se sentía verdaderamente útil nuevamente. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no apenas las palabras, sino captando todas las matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, ella pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta ignorancia. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Aún había tiempo, pero ella sabía que necesitaba ser perfecta. No apenas porque estaba recibiendo una buena paga por eso, sino porque quería probar para sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Fuera, Danilo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que él había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. Llamada para Inscripción 3:5. Mis queridas almas, el Fénix, como un alma renacida, emerge de las cenizas con una fuerza inquebrantable. Renata Silva, con cada paso, nos muestra que el arte de vivir es el de transformarse.
Si la determinación de esta mujer les conmueve y les inspira a reclamar su propio destino, no lo duden. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición, donde cada relato es una pintura al óleo de la resiliencia y la justicia. Vuestra fidelidad es nuestra inspiración. 4:45 de la tarde, Renata salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Danilo no conseguía descifrar. El escritorio entero paró para observar cuando ella se aproximó a la mesa de él, caminando con una postura que no combinaba más con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor Danilo», ella dijo, colocando los documentos organizados en la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro. Danilo cogió los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era apenas una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. «Aquí está todo sobre la herencia», Renata continuó, señalando secciones específicas. Su tío, József, era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. Él no tuvo hijos, y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Danilo leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían por lo menos otros 10 millones. ¿Y esa carta de respuesta?, él preguntó, cogiendo un documento, redactado en húngaro con caligrafía perfecta. «Confirmación oficial de recibimiento y aceptación de la herencia», Renata explicó. «Necesita ser enviada por correo expreso aún hoy. También preparé una procuración para que los abogados húngaros comiencen el proceso de transferencia». Mariana se aproximó para ver los documentos. «Renata, esto está increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional». «¿Por qué lo es?», Renata respondió simplemente. «Ya hice centenas de documentos similares cuando trabajaba en el consulado». Danilo la miró con una expresión completamente nueva. No era más desprecio o condescendencia. Era una mezcla de respeto forzado y desconfort por tener que reconocer que estaba equivocado. «¿Usted realmente entiende de todo esto?», él dijo, más como una constatación que como pregunta. «Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales por 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera brasileña». Roberto del 1905. Comercial se aproximó, curioso. «Renata, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con su formación acabó trabajando como limpiadora?». La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido hecha. Renata respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. «No fue por elección», ella comenzó, sentándose en la silla que Danilo ofreció. «Como yo dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores estaban vendiendo diplomas para extranjeros, falsificando historiales, cobrando sobornos para la aprobación. Y ahí», Amanda preguntó, genuinamente interesada, «ahí me convertí en la enemiga número 1 de la institución. No apenas me despidieron, sino que esparcieron que yo era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme». El escritorio quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer la cosa correcta. «Intenté trabajar como traductora freelancer», Renata continuó, «pero el mercado estaba saturado. Además, mi marido había perdido el empleo en la misma época. Él era ingeniero en una constructora que quebró». «¿Y su hija?», Mariana preguntó suavemente. «Mi hija Sofía tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1.
Necesita insulina importada, exámenes regulares, acompañamiento médico constante. El plan de salud cortó nuestra cobertura cuando perdimos los empleos. Danilo sintió un apretón en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando para mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero él intentó disimular. ¿Por eso usted aceptó trabajar como limpiadora?, él preguntó, evitando mirar directamente a los ojos de ella. No tenía opción. Necesitaba empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, yo acepté en el mismo instante. Pero eso fue hace 2 años. Roberto observó. ¿Por qué no buscó otro empleo después? Renata sonrió amargamente. ¿Usted cree que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? Las personas piensan que usted está mintiendo o que hizo algo muy errado. La verdad dolía más que cualquiera en el escritorio estaba preparado para oír. Ellos habían convivido por 2 años con una mujer altamente calificada, tratándola como si fuera invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, Renata continuó, el salario aquí, incluso siendo bajo, por lo menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Sofía y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Danilo se movió incómodamente en la silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella para Mariana, de cómo trataba a los empleados de la limpieza como si fueran objetos. ¿Usted nunca pensó en contar a alguien sobre su formación? Amanda preguntó. ¿Para qué? Para que ustedes pensaran que yo estaba mintiendo, para ser despedida por no adecuarse al perfil de la vacante. Renata balanceó la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y su marido, cómo él lidió con todo eso? Mariana preguntó. Mi marido Carlos consiguió empleo como motorista de aplicación. Gana menos que yo, pero por lo menos estamos consiguiendo sobrevivir. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por causa del trabajo. Danilo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para garantizar que llegaran a tiempo. Renata, yo preciso ir al correo ahora, él dijo, levantándose. Pero antes yo quiero decir una cosa. Todos en la oficina prestaron atención. Danilo raramente hacía discursos, y cuando los hacía, generalmente era para quejarse de alguna cosa. Yo la traté mal durante esos 2 años. Él comenzó claramente incómodo. No sabía su historia, pero eso no justifica. Nadie merece ser tratado del modo en que yo la traté. Renata lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocer, señor Danilo. No, déjeme terminar, él insistió. Usted acabó de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que yo casi tiré por la borda por pura arrogancia. El escritorio estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Danilo disculparse con alguien, mucho menos con una funcionaria. Usted va a recibir los 45,000 reales que prometí, él continuó. Pero además de eso, quiero ofrecerle un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10,000 reales por mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Renata por sorpresa. Ella había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, ella respondió honestamente. Piénselo con calma, Danilo dijo, cogiendo los documentos. Pero sepa que sería un honor tener a alguien con su cualificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo para el correo, el escritorio quedó en una atmósfera extraña. Los empleados que minutos antes veían a Renata como una limpiadora, ahora la miraban como una profesional respetada. Yo no creo que ella realmente sepa húngaro, Roberto murmuró para Amanda. Tío, ella llamó al consulado delante de nosotros. Amanda respondió. No se puede fingir una cosa así.
Danilo quedó parado en medio de la oficina, aún intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una exprofesora universitaria había limpiado su escritorio y él nunca lo percibió. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia aún no había desaparecido completamente. Bueno, por lo menos descubrimos que ella no es una limpiadora común, él dijo para Mariana. Pero aún creo que es extraña toda esta historia. En la sala de reuniones, Renata se sentó delante del computador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años se sentía verdaderamente útil nuevamente. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no apenas las palabras, sino captando todas las matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, ella pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta ignorancia. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Aún había tiempo, pero ella sabía que necesitaba ser perfecta. No apenas porque estaba recibiendo una buena paga por eso, sino porque quería probar para sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Fuera, Danilo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que él había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. Chamada para inscripción 4:5. Mis queridas almas, el camino hacia la resiliencia está empedrado de pruebas, mas la recompensa es la libertad del espíritu. Renata Silva nos muestra que, incluso con una parte de su ser menos, su alma se ha vuelto más completa y sabia. Si esta narrativa les ha conmovido profundamente, y si la valentía de esta mujer les inspira a creer en el poder del perdón y de la fortaleza interior, no duden más. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición y permítannos seguir desvelando los secretos que la vida, en su infinita complejidad, nos reserva. Vuestra fidelidad nos da la fuerza para seguir adelante. 4:45 de la tarde, Renata salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Danilo no conseguía descifrar. El escritorio entero paró para observar cuando ella se aproximó a la mesa de él, caminando con una postura que no combinaba más con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor Danilo», ella dijo, colocando los documentos organizados en la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro. Danilo cogió los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era apenas una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. Aquí está todo sobre la herencia, Renata continuó, señalando secciones específicas. Su tío Joseph era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. Él no tuvo hijos y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Danilo leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían por lo menos otros 10 millones. ¿Y esa carta de respuesta?, él preguntó, cogiendo un documento redactado en húngaro con caligrafía perfecta. Confirmación oficial de recibimiento y aceptación de la herencia. Renata explicó. Necesita ser enviada por correo expreso aún hoy. También preparé una procuración para que los abogados húngaros comiencen el proceso de transferencia. Mariana se aproximó para ver los documentos. Renata, esto está increíble. Parece trabajo de un
Bufete de Abogados Internacional. ¿Por qué lo es? Renata respondió simplemente, ya hice centenas de documentos similares cuando trabajaba en el consulado. Danilo la miró con una expresión completamente nueva. No era más desprecio o condescendencia. Era una mezcla de respeto forzado y desconfort por tener que reconocer que estaba equivocado. ¿Usted realmente entiende de todo esto? Él dijo, más como una constatación que como pregunta. Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales por 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera brasileña. Roberto del Comercial se aproximó. Curioso. Renata, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con su formación acabó trabajando como limpiadora? La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido hecha. Renata respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener enterrada. No fue por elección. Ella comenzó, sentándose en la silla que Danilo ofreció. Como yo dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores estaban vendiendo diplomas para extranjeros, falsificando historiales, cobrando sobornos para la aprobación. ¿Y ahí? Amanda preguntó, genuinamente interesada. Ahí me convertí en la enemiga número 1 de la institución. No apenas me despidieron, sino que esparcieron que yo era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. El escritorio quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer la cosa correcta. Intenté trabajar como traductora freelancer. Renata continuó, pero el mercado estaba saturado. Además, mi marido había perdido el empleo en la misma época. Él era ingeniero en una constructora que quebró. ¿Y su hija? Mariana preguntó suavemente. Mi hija Sofía tiene 16 años y tiene diabetes tipo 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, acompañamiento médico. Constante. El plan de salud cortó nuestra cobertura cuando perdimos los empleos. Danilo sintió un apretón en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando para mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero él intentó disimular. ¿Por eso usted aceptó trabajar como limpiadora? Él preguntó, evitando mirar directamente a los ojos de ella. No tenía opción. Necesitaba empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, yo acepté en el mismo instante. Pero eso fue hace 2 años, Roberto observó. ¿Por qué no buscó otro empleo después? Renata sonrió amargamente. ¿Usted cree que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? Las personas piensan que usted está mintiendo o que hizo algo muy errado. La verdad dolía más que cualquiera en el escritorio estaba preparado para oír. Ellos habían convivido por 2 años con una mujer altamente calificada, tratándola como si fuera invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, Renata continuó, el salario aquí, incluso siendo bajo, por lo menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Sofía y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Danilo se movió incómodamente en la silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella para Mariana, de cómo trataba a los empleados de la limpieza como si fueran objetos. ¿Usted nunca pensó en contar a alguien sobre su formación? Amanda preguntó. ¿Para qué? ¿Para que ustedes pensaran que yo estaba mintiendo? ¿Para ser despedida por no adecuarse al perfil de la vacante? Renata balanceó la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y su marido? ¿Cómo él lidió con todo eso? Mariana preguntó. Mi marido Carlos consiguió empleo como motorista de aplicación. Gana menos que yo, pero por lo menos estamos consiguiendo sobrevivir. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por causa del trabajo.
Danilo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para garantizar que llegaran a tiempo. «Renata, yo preciso ir al correo ahora», él dijo, levantándose. «Pero antes yo quiero decir una cosa». Todos en la oficina prestaron atención. Danilo raramente hacía discursos, y cuando los hacía, generalmente era para quejarse de alguna cosa. Yo la traté mal durante esos 2 años. Él comenzó claramente incómodo. No sabía su historia, pero eso no justifica. Nadie merece ser tratado del modo en que yo la traté. Renata lo miró con una expresión neutra. «Gracias por reconocer, señor Danilo». «No, déjeme terminar», él insistió. «Usted acabó de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que yo casi tiré por la borda por pura arrogancia». El escritorio estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Danilo disculparse con alguien, mucho menos con una funcionaria. «Usted va a recibir los 45,000 reales que prometí», él continuó. «Pero además de eso, quiero ofrecerle un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10,000 reales por mes con todos los beneficios». La oferta tomó a Renata por sorpresa. Ella había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir», ella respondió. «Honestamente, piénselo con calma», Danilo dijo, cogiendo los documentos. «Pero sepa que sería un honor tener a alguien con su cualificación trabajando oficialmente para la empresa». Mientras él salía corriendo para el correo, el escritorio quedó en una atmósfera extraña. Los empleados que minutos antes veían a Renata como una limpiadora, ahora la miraban como una profesional respetada. «Yo no creo que ella realmente sepa húngaro», Roberto murmuró para Amanda. «Tío, ella llamó al consulado. Delante de nosotros», Amanda respondió. «No se puede fingir una cosa así». Danilo quedó parado en medio de la oficina, aún intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una ex profesora universitaria había limpiado su escritorio, y él nunca lo percibió. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia aún no había desaparecido completamente. «Bueno, por lo menos descubrimos que ella no es una limpiadora común», él dijo para Mariana. «Pero aún creo que es extraña toda esta historia». En la sala de reuniones, Renata se sentó delante del computador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente útil nuevamente. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no apenas las palabras, sino captando todas las matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, ella pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta ignorancia. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Aún había tiempo, pero ella sabía que necesitaba ser perfecta. No apenas porque estaba recibiendo una buena paga por eso, sino porque quería probar para sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Fuera, Danilo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que él había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas. Llamada para inscripción 5:5. Mis queridas almas, el camino hacia la resiliencia está empedrado de pruebas, mas la recompensa es la libertad del espíritu. Renata Silva nos muestra que, incluso con una parte de su ser menos, su alma se ha vuelto más completa y sabia. Si esta narrativa les ha
conmovido profundamente, y si la valentía de esta mujer les inspira a creer en el poder del perdón y de la fortaleza interior, no duden más. Suscríbanse a nuestro canal Amor y Traición, y permítanos seguir desvelando los secretos que la vida, en su infinita complejidad, nos reserva. Vuestra fidelidad nos da la fuerza para seguir adelante. 4:45 de la tarde, Renata salió de la sala de reuniones con una pila de papeles en las manos y una expresión que Danilo no conseguía descifrar. El escritorio entero paró para observar cuando ella se aproximó a la mesa de él, caminando con una postura que no combinaba más con la imagen de limpiadora que todos tenían de ella. «Listo, señor Danilo», ella dijo, colocando los documentos organizados en la mesa. Traducción completa con todos los términos legales explicados y la carta de respuesta ya redactada en húngaro. Danilo cogió los papeles con manos temblorosas. La traducción estaba impecable, con cada párrafo explicado detalladamente. No era apenas una traducción literal, sino un documento profesional que incluía notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. «Aquí está todo sobre la herencia», Renata continuó, señalando secciones específicas. Su tío Joseph era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico en el centro de la ciudad. Él no tuvo hijos, y usted fue localizado a través de registros genealógicos como el único heredero vivo. Danilo leía cada línea con los ojos muy abiertos. La fortuna era aún mayor de 1900, lo que había imaginado. Además de los 15 millones de euros en cuenta bancaria, había propiedades que valían por lo menos otros 10 millones. ¿Y esa carta de respuesta?, él preguntó, cogiendo un documento redactado en húngaro con caligrafía perfecta. «Confirmación oficial de recibimiento y aceptación de la herencia», Renata explicó. «Necesita ser enviada por correo expreso aún hoy. También preparé una procuración para que los abogados húngaros comiencen el proceso de transferencia». Mariana se aproximó para ver los documentos. «Renata, esto está increíble. Parece trabajo de un bufete de abogados internacional». «¿Por qué lo es?», Renata respondió simplemente. «Ya hice centenas de documentos similares cuando trabajaba en el consulado». Danilo la miró con una expresión completamente nueva. No era más desprecio o condescendencia. Era una mezcla de respeto forzado y desconfort por tener que reconocer que estaba equivocado. «¿Usted realmente entiende de todo esto?», él dijo, más como una constatación que como pregunta. «Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales por 8 años antes de entrar en la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera brasileña». Roberto del Comercial se aproximó curioso. «Renata, disculpa la pregunta, pero ¿cómo es que alguien con su formación acabó trabajando como limpiadora?». La pregunta que todos querían hacer finalmente había sido hecha. Renata respiró hondo, sabiendo que tendría que contar una historia que prefería mantener. Enterrada no fue por elección. Ella comenzó, sentándose en la silla que Danilo ofreció. «Como yo dije, denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores estaban vendiendo diplomas para extranjeros, falsificando historiales, cobrando sobornos para la aprobación. ¿Y ahí?», Amanda preguntó, genuinamente interesada. «Ahí me convertí en la enemiga número 1 de la institución. No apenas me despidieron, sino que esparcieron que yo era problemática, desestabilizadora, difícil de trabajar. Ninguna universidad quería contratarme. El escritorio quedó en silencio. Era una situación que todos conocían indirectamente, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer la cosa correcta. Intenté trabajar como traductora freelancer», Renata continuó, «pero el mercado estaba saturado. Además, mi marido había perdido el empleo en la misma época. Él era ingeniero en una constructora que quebró». «¿Y su hija?», Mariana preguntó suavemente. «Mi hija Sofía tiene 16 años y
Tiene diabetes tipo 1, necesita insulina importada, exámenes regulares, acompañamiento médico constante. El plan de salud cortó nuestra cobertura cuando perdimos los empleos. Danilo sintió un apretón en el pecho. Durante 2 años había tratado mal a una mujer que estaba luchando para mantener a su hija viva. La culpa comenzó a golpearlo, pero él intentó disimular. ¿Por eso usted aceptó trabajar como limpiadora?, él preguntó, evitando mirar directamente a los ojos de ella. No tenía opción. Necesitaba empleo con contrato firmado para tener derecho al plan de salud de la empresa. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, yo acepté en el mismo instante. Pero eso fue hace 2 años, Roberto observó. ¿Por qué no buscó otro empleo después? Renata sonrió amargamente. ¿Usted cree que es fácil explicar en una entrevista por qué una exprofesora universitaria está trabajando como limpiadora? Las personas piensan que usted está mintiendo o que hizo algo muy errado. La verdad dolía más que cualquiera en el escritorio estaba preparado para oír. Ellos habían convivido por 2 años con una mujer altamente calificada, tratándola como si fuera invisible, como si fuera menos capaz que cualquiera de ellos. Además, Renata continuó, el salario aquí, incluso siendo bajo, por lo menos era fijo. Podía pagar el tratamiento de Sofía y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Danilo se movió incómodamente en la silla. Recordaba todas las veces que se había quejado de ella para Mariana, de cómo trataba a los empleados de la limpieza como si fueran objetos. ¿Usted nunca pensó en contar a alguien sobre su formación?, Amanda preguntó. ¿Para qué? ¿Para que ustedes pensaran que yo estaba mintiendo? ¿Para ser despedida por no adecuarse al perfil de la vacante? Renata balanceó la cabeza. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y su marido? ¿Cómo él lidió con todo eso? Mariana preguntó. Mi marido Carlos consiguió empleo como motorista de aplicación. Gana menos que yo, pero por lo menos estamos consiguiendo sobrevivir. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por causa del trabajo. Danilo miró el reloj. 5:15 de la tarde. Aún había tiempo para enviar los documentos, pero él necesitaba ir personalmente al correo para garantizar que llegaran a tiempo. Renata, yo preciso ir al correo ahora, él dijo levantándose. Pero antes yo quiero decir una cosa. Todos en la oficina prestaron atención. Danilo. Raramente hacía discursos, y cuando los hacía, generalmente era para quejarse de alguna cosa. Yo la traté mal durante esos 2 años. Él comenzó, claramente incómodo. No sabía su historia, pero eso no justifica. Nadie merece ser tratado del modo en que yo la traté. Renata lo miró con una expresión neutra. Gracias por reconocer, señor Danilo. No, déjeme terminar, él insistió. Usted acabó de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida, una oportunidad que yo casi tiré por la borda por pura arrogancia. El escritorio estaba en silencio absoluto. Nunca habían visto a Danilo disculparse con alguien, mucho menos con una funcionaria. Usted va a recibir los 45,000 reales que prometí, él continuó. Pero además de eso, quiero ofrecerle un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10,000 reales por mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Renata por sorpresa. Ella había esperado recibir el dinero y volver a su rutina normal, pero no esperaba una propuesta de empleo. Yo no sé qué decir, ella respondió honestamente. Piénselo con calma, Danilo dijo, cogiendo los documentos. Pero sepa que sería un honor tener a alguien con su cualificación trabajando oficialmente para la empresa. Mientras él salía corriendo para el correo, el escritorio quedó en una atmósfera extraña. Los empleados que minutos antes veían a Renata como una limpiadora, ahora la miraban como una profesional respetada. Yo no creo que ella realmente sepa húngaro, Roberto murmuró para Amanda. Tío,
Ella llamó al consulado delante de nosotros. Amanda respondió. No se puede fingir una cosa así. Danilo quedó parado en medio de la oficina, aún intentando entender cómo había subestimado tanto a alguien. Durante 2 años, una exprofesora universitaria había limpiado su escritorio y él nunca lo percibió. Peor aún, la había tratado como si fuera inferior, como si fuera tonta, pero su arrogancia aún no había desaparecido completamente. Bueno, por lo menos descubrimos que ella no es una limpiadora común, él dijo para Mariana, pero aún creo que es extraña toda esta historia. En la sala de reuniones, Renata se sentó delante del computador y comenzó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente útil nuevamente. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no apenas las palabras, sino captando todas las matices legales que un traductor común perdería. Mientras trabajaba, ella pensaba en todo lo que había pasado. 2 años de humillación, de ser tratada como si fuera invisible, de oír comentarios sobre su supuesta ignorancia. Ahora, irónicamente, era ella quien estaba salvando al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Aún había tiempo, pero ella sabía que necesitaba ser perfecta, no apenas porque estaba recibiendo una buena paga por eso, sino porque quería probar para sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Fuera, Danilo caminaba nervioso, mirando hacia la sala de reuniones cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que él había llamado incompetente 1 hora antes. La ironía de la situación no pasó desapercibida por nadie en la oficina. La persona que él menos respetaba se había convertido en la más importante de todas.